Licenia Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... El proyecto de ley de apoyo humanitario se aprobó en el Pleno de la Asamblea el viernes 15 de mayo y aún se espera el pronunciamiento del Ejecutivo. El argumento del gobierno es que son necesarias estas medidas para garantizar la estabilidad del empleo en medio de la emergencia sanitaria. No obstante, algunas centrales sindicales han anunciado que demandarán la inconstitucionalidad del texto porque viola los derechos irrenunciables de los trabajadores. Los principales lineamientos del proyecto son: 1. El salario se puede reducir por acuerdo entre el trabajador y el empleador. 2. Se deberá cumplir con 4 condiciones para bajar el salario del obrero. 3. Contrato laboral de emergencia puede durar hasta 4 años. 4. La jornada laboral se puede reducir a la mitad. 5. El empleador puede decidir las fechas de las vacaciones de sus empleados. Sobre este y otros temas hablaremos con Guillermo Celi, asambleísta de Suma, quien ya se encuentra en contacto con Punto Noticias Primera Emisión. Bienvenido. Ocho con 36, Guillermo Celi, asambleísta de Suma, está en imagen y en audio a través de Radio Pichincha Universal y nuestras redes sociales. Está dicho. Guillermo, buenos días. Pues, ¿qué pasó en la asamblea? Porque no todo el mundo se comportó como usted. Es decir, entendiendo que no se podía aprobar semejante cantidad de leyes que desde mi punto de vista, pues, no benefician al trabajador ecuatoriano ni al pueblo ecuatoriano, sino que lo perjudican. Su reacción, bienvenido. Washington, Licenia, muy buenos días a todos quienes nos escuchan y nos ven. Definitivamente que yo tuve una posición definida desde el inicio. Cuando llegó este proyecto de ley humanitario, entre comillas, ley urgente enviada por el gobierno, llevaba un cóctel repleto de impuestos para la metida de mano al bolsillo de los ecuatorianos. La presión ciudadana y obviamente la definición de quienes defendimos desde un inicio los intereses, los bolsillos de los ecuatorianos, hizo que al final el presidente de la República, de un desgaste terrible de 4 semanas, retirara del proyecto la parte del cóctel de impuestos, de esa ley impuestera que mete la mano al bolsillo de los ecuatorianos. Pero ahí no quedó todo. Luego de aquello, se incorporan una serie de articulados que no fueron debatidos, que no fueron analizados por la comisión ni por el pleno, violando el procedimiento legislativo. Cuando se hacen leyes al apuro o al atropello, suceden este tipo de cosas. Y ahí le voy a dar un dato. ¿Cómo es posible que se pretenda disminuir en el 45% el salario de un trabajador? Cuando nosotros lo que hemos dicho, señores, hay que ir a una gran reforma del Código de Trabajo, pero no al atropello, no al apuro, al empellón y a la bravuconería, tratar de aprobar un proyecto de ley que no se compadece con lo que hoy día viven los ciudadanos. ¿Qué es lo que queremos, Washington y Licenia? Cuidar los empleos, pues no que los empleos se pierdan, no que los empleados, los trabajadores sean los que saquen y pierdan completamente su capacidad de poder llevar el pan diario a sus hogares. Y aquí voy a dar datos exactos. Hoy día, lunes 18 de mayo, cerca de 160.000 empleos se han perdido. Cerca de 600.000 trabajos están suspendidos. ¿Pero qué quieren, pues, entonces, señores del gobierno? Este gobierno que no tiene liderazgo, este gobierno que no pone orden y dirección a la crisis, este gobierno corroído por la corrupción que juega el Pepo en sus funcionarios, y este gobierno tiene que asumir esa responsabilidad. Eso es lo que está pasando en este momento. Por eso mi decisión fue clara, en contra de un proyecto de ley que no se compadece con la gente. Y le doy un dato claro. Yo propuse la reducción del 30% en la planilla de consumo de energía eléctrica, porque la gente está en cuarentena, pues. El consumo de energía eléctrica, sobre todo en la costa, en la Amazonía y Galápagos, se ha incrementado de una manera increíble, pues. ¿De dónde va a pagar la gente? ¿Dónde va a pagar la clase media? Y yo planteé que los quintiles 1 y 2, es decir, la gente más pobre, más sencilla, más humilde, no pague, se le exonere, se le condonen esos pagos para hacerle pues realmente un apoyo contundente a los sectores que más necesitan. Por eso mi posición fue definida desde el principio. Yo a esta ley le dije no, señores. Al gobierno le dije no, señores.
están equivocados. Asambleísta Celi, buenos días. Le saluda Licenia. ¿Y cómo entender la aparición ayer del presidente de la Asamblea, un poco nervioso, titubeante, a justificar una serie de irregularidades, como usted lo menciona, en el tratamiento de estas dos normativas, tanto la ley humanitaria como la de reordenamiento de las finanzas públicas? ¿Cómo entender que tenga que salir el presidente de la Asamblea a decir que todo lo que hicieron estuvo bien hecho? Si están seguros de que hicieron bien las cosas, ¿por qué tienen que salir a defenderlo? Mire, Licenia, y buenos días, muchas gracias también a usted. Dese cuenta algo. En la ley más importante en los últimos años, revise usted los días de sesión. El presidente de la Asamblea ni siquiera estuvo presidiendo la sesión, yo no sé dónde andaba. Ni siquiera presidió la sesión el presidente de la legislatura en una ley tan importante, donde tenía que estar la presencia de la presidencia de la Asamblea Nacional, no lo estuvo. Segundo, para terminar con el tema de la ley humanitaria, usted sí sabe, y Washington, que incorporaron una ley interpretativa al final, cuando las leyes interpretativas son potestad de la Asamblea, y esas leyes interpretativas no van al veto presidencial, violaron la Constitución, violaron el procedimiento legislativo, no les importa ni siquiera eso. ¿Y qué decir de la ley de ordenamiento de las finanzas públicas, que yo le he llamado la ley de acaparamiento de los fondos de los afiliados del IES, del ISFA, del ISPOL y de los gobiernos autónomos, de los municipios, de las prefecturas y de los gobiernos parroquiales? Hicieron exactamente lo mismo. El día viernes se votó la ley y no tuvo los votos. Luego se planteó el archivo y faltó un voto para el archivo. Luego el día sábado, el siguiente día, cambian el texto. Eso no se puede hacer, porque lo único que usted puede hacer cuando hay una ley votada es pedir el archivo o pedir la rectificación o reconsideración de la votación. Yo realmente no sé en qué están pensando la mayoría del gobierno con CREO y aliados lo que acaban de hacer este fin de semana. Pero bueno, más temprano que tarde se sabrá qué había detrás de todo esto. Pero varios asambleístas de su bancada, de Suma, votaron por el sí. Bueno, yo realmente estoy muy sorprendido de aquello. Eso no representa lo que realmente nuestro movimiento, nuestra organización ha planteado. He conversado con la dirigencia de todas las provincias y justamente escuchando primero al ciudadano y obviamente escuchando a nuestra agrupación, el sentir era el planteamiento que tomé en el Pleno de la Asamblea Nacional. Una posición diferente a la que planteaba el gobierno, que no se compadece con lo que realmente existe en este momento y las necesidades. En este momento, ¿sí? Se está muriendo gente por COVID. Se está muriendo gente por COVID. Manabí tiene la tasa más alta de mortalidad de COVID, 23%. Ni siquiera Guayaquil y Quito han llegado a esos niveles. Nuestros hospitales están colapsados. En Quito está muriendo gente. Hemos visto muerte de la gente, inclusive en las calles. Se está dando esta realidad. Y yo pregunto algo. Con el famoso cuento de que no, lo que pasa es que los multilaterales no nos van a prestar plata si no aprobamos esa ley. Oiga, señores, es ser inhumano, pues. Ecuador es el país que más ha sufrido esta debacle de la pandemia del COVID-19, pues. Ecuador tiene que tratarlo diferente, pues. Guayaquil ha tenido la tasa de mortalidad más alta en el mundo, 489%, pues. Ecuador no es cualquier país que está en la cola. Ecuador es el país que más necesita apoyo de recursos no reembolsables. Pero no me vengan con este cuento. Lo que pasa es que como tenemos un gobierno sin liderazgo, que no puede transparentar las cifras y decirle al mundo lo que nos ha pasado, pues bueno, ocurre esto y quiere jugar con los multilaterales y hace cuento. Sería terrible que así nos vea el mundo, que tienen que imponernos acciones legislativas cuando lo que necesitamos es apoyo humanitario. Pero atrás de todo eso, y usted lo sabe, asambleísta Celi, está la presión de un organismo internacional que quiere que se ejecuten sus órdenes, es el Fondo Monetario, porque es evidente aquello. Y dos, está también una presión política que, disfrazada por investigaciones de actos de corrupción, exigió o puso contra la pared a los legisladores para que ese día que votaron estas famosas leyes, pues hagan lo que hicieron, en un proceso plagado de inconstitucionalidades, como usted mismo lo acaba de decir. Esto merece el análisis y merece también las demandas pertinentes ante la Corte Constitucional o a donde sea. No sé a dónde vayan a acudir ustedes, señor asambleísta. Por supuesto que sí.
no solamente inconstitucionalidades, perjuicio a los ciudadanos, pues. Es que esto perjudica a los ecuatorianos, perjudica el empleo, pues eso es la parte más importante. Por eso a mí me llama mucho la atención que ahora con el cuento de que por los multilaterales, señor, entonces los multilaterales son inhumanos, pues. ¿Acaso no se dan cuenta la debacle que se encuentra en el Ecuador? 8 de cada 10 ecuatorianos no tienen ahorro. Entonces, ¿de dónde van a sacar plata para subsistir? 60 días en cuarentena. Esto es solamente una mente que ni siquiera entiende la realidad o viven en sus burbujas de confort y no se da cuenta de lo que vive el hombre del día a día, la mujer del día a día, esa madre, ese padre de familia, esa madre soltera que saca adelante a sus hijos, pues. ¿O acaso ya nos olvidamos del pago de los 324 millones de los bonos 2020 a tenedores privados que estamos investigando, más 17 millones de dólares de intereses, que dijeron que no pagaran intereses y luego sí pagaron y se tuvo que contradecir y decir la verdad? Y ahora que estamos investigando que han pagado 791 millones de dólares de deuda en plena pandemia. Y aquí hay que decir las cosas como son, Washington y Licenia. Esto es más o menos como cuando hay un padre o una madre de familia que su hijo o su hija está muriéndose en UCI, en la unidad de cuidados intensivos. ¿Qué hace ese padre o esa madre de familia? Le dice a sus acreedores, al banco, a la cooperativa: voy a suspenderte los pagos porque tengo que aportar toda mi plata, inclusive vender lo que tengo para salvarle la vida a mis hijos. Eso hace un buen padre o una madre de familia. Pero eso no lo hizo el gobierno, pues prefirió pagar y dejar morir a miles de ecuatorianos en plena pandemia, pues. ¿Y qué ha pasado, Washington y Licenia, estos 60 días? ¿Para qué es la cuarentena? Primero, para que no se genere mayor cantidad de contagios. Y segundo, y más importante, es tener igual tiempo para poder generar todo el apoyo en los hospitales del país, dotarlos, capacitarles de todos los medicina, habitaciones, camas, etcétera, para estar listo en caso de que la pandemia se salga nuevamente de las manos. ¿Lo han hecho o no lo han hecho? No lo han hecho, pues. Más bien lo que hemos visto son escándalos de robo todos los días, en el caso de los kits alimenticios, en los casos de las fundas para cadáveres, en los casos de las medicinas e implementos para el IES, en los casos ahora del hospital de Pedernales, donde está el asambleísta involucrado, pues. Ojalá que investiguen absolutamente todo y no se queden solamente ahí, pues. Eso es lo que se tiene que hacer, investigar todo, y la Fiscalía debe hacer una investigación completa de lo que está pasando en Manabí y en el país, porque no es posible que mientras tanto en este momento se está muriendo nuestra gente. Nuestra gente no tiene que comer. Unos sinvergüenzas ladrones se han dedicado a robarle la plata a los ecuatorianos. Por eso son las cosas claras. Y ojalá, más temprano que tarde, se sepa toda la verdad de lo que ocurrió en esa votación del fin de semana. ¿Qué es lo que no se sabe de esa votación, asambleísta Celi? ¿Usted cree que tiene relación la denuncia, ese espectacular allanamiento que hicieron al asesor directo del asambleísta Mendoza en esta votación? ¿Tiene algo que ver? ¿Fue un mensaje? ¿Está relacionado para que se haya dado la votación como se dio? Bueno, sería lamentable que a través de esos hechos quieran atemorizar a gente. Sería lamentable, pero hay que ver qué sucede en los próximos días y qué más se sabe. ¿Y el asambleísta Mendoza estuvo en la votación? ¿Estuvo presente vía virtual en estos debates, en esta aprobación? Bueno, todos los medios de comunicación señalan que él ha estado en la votación y de acuerdo a lo que se señala en los reportes de votación, aparece por parte de los reportes de la Asamblea Nacional. Mire usted, ¿por qué se actúa en unos casos de una forma y en otros casos se actúa de otra forma? Yo realmente no lo entiendo. No lo entiendo. Ahí el otro día veía un interesante artículo que mientras un señor tuvo unas palabras un poco desapropiadas en relación al momento que se vivía, pero por la desesperación que se le habían fallecido sus familiares, lo metieron preso al siguiente día o a las pocas horas. Y en este escándalo, donde hay evidencias claras, sigue pasando los días. Pues entonces uno ahí empieza a decir, ¿qué es que está pasando? El Ecuador necesita un baño de verdad. El Ecuador necesita transparencia. El Ecuador necesita honestidad, esos principios y valores de nuestra nación que sí la tenemos. Y llamar a los jóvenes ecuatorianos. Tienen que involucrarse en el servicio público a través de la política. La gente buena tiene que meterse para que estos malos desaparezcan pues, del manejo de la cosa pública y del servicio público que tanto daño le hacen. Y no se desanimen las nuevas generaciones por estos hechos. Más bien anímense a cambiar estas realidades que lamentablemente ensombrecen a un país y ensombrecen a un sector que tiene que ser extirpado de la sociedad, como es este sector de gente deshonesta, corrupta, sinvergüenza,
que se lucran del dolor ajeno, como ya pasó pues, en la reconstrucción de mi provincia de Manabí, 3.000 millones de dólares, y todavía seguimos esperando los 2 hospitales, Pedernales, escándalos de corrupción, Bahía de Caracas va por el mismo camino ya con nuevas sospechas, el Hospital Rodríguez Zambrano de Manta lo mismo. Mi provincia, Manabí, hoy día está desprovista de lo que se necesita, de la atención médica para salvar vidas. Por eso tenemos la tasa más alta de mortalidad. Y en estos 60 días, bien, gracias. ¿Dónde están los apoyos que tenemos? Ahora un nuevo escándalo, que se ha comprado test de COVID rápidos que han sido rechazados por varios países en el mundo, como Estados Unidos, porque han dado falsos negativos. Siendo positivos, ese test sale negativo de acuerdo a lo que señalan varias notas de prensa en los Estados Unidos, y ahora han traído 430.000 pruebas de eso. Vea usted, esto lo único que hace es indignar a la ciudadanía, indignar a quienes estamos en la línea de los ecuatorianos, que sabemos escuchar y que vivimos la realidad. Felizmente vivimos el día a día y no las burbujas de confort llenos de guardaespaldas, de asesores, de coordinador, y lamentablemente sacándole la plata, eso sí, a los ecuatorianos en vez de ayudar y apoyar este momento tan duro que vive el país y que vivimos todos los ecuatorianos. Asambleísta Celi, ¿cómo interpretar la decisión del gobierno de ampliar el estado de emergencia por un mes más, cuando justamente desde las altas esferas del régimen se promueve ya pasar a otra etapa de la emergencia sanitaria? Se dice, no, pasemos rápidamente a semáforo amarillo, ya comencemos a reactivar la producción, pasemos a verde en otros cantones, pero ¡pum!, estado de emergencia, ratifican un mes más de estado de emergencia. ¿Quién les entiende? Le pido su interpretación, señor legislador, porque yo como periodista ya no sé qué hacer. Mire, Washington, yo estoy sorprendido. Ayer había un programa de televisión, aparece el presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Hombre que ha sido muy cercano al gobierno durante este tiempo. Pero ayer lo veo con una actitud realista de lo que está pasando. Por un lado, el gobierno le pide que manifiéstese y que dirijan los semáforos, el rojo, el amarillo, el verde. Pero les dan 0 recursos. ¿Sabe cuánto les están debiendo a los municipios? 500 millones de dólares. ¿Sabe qué dice el señor alcalde de Paute? Que tienen meses que no se reúnen con el presidente, que el presidente no les ha transmitido absolutamente nada. Yo realmente no entiendo. O sea, les tiraron la responsabilidad a los alcaldes del país. Y por otro lado, mantienen el estado de excepción. ¿Qué necesita el país en este momento? En este momento se necesita unidad, se necesita solidaridad, pero se necesita transparencia. Cuidado, la unidad y la solidaridad. El gobierno quiere decir carta abierta para la deshonestidad y la corrupción. Se equivoca. Unidad y solidaridad, pero con profunda investigación, sin impunidad ni alcahuetería. Entonces, si usted tiene a los alcaldes que no tienen los recursos para poder hacerle frente a la emergencia, a la epidemia, ¿cómo le pide el gobierno y le pasa la responsabilidad a los alcaldes? Sin recursos. Pues esto es más o menos cuando usted le da a un municipio, a una prefectura, a un gobierno parroquial, la competencia y no le entrega los recursos. Entonces, ¿cómo entender lo que está ocurriendo en este momento? Que por un lado dice, bueno, salgan con las medidas, pero es que las medidas tienen que ser tomadas de manera conjunta, pues, porque los alcaldes no manejan a la Policía Nacional, pues, los alcaldes no manejan lo que son las Fuerzas Armadas, ese tiene un control de mando directo del gobierno nacional, pues eso es parte de lo que es nuestro país y el modelo que tenemos el día de hoy. Entonces, debe existir una correlación y una corresponsabilidad en la toma de decisiones. En algunos sectores, ¿hay que empezar a abrir? Por supuesto que sí, pero con una concientización a la sociedad del distanciamiento social, del cuidado en los temas de bioseguridad, pero no tirarles la responsabilidad a los alcaldes sin darle los recursos. ¿Dónde tienen entonces los recursos los alcaldes para comprar los test o que el gobierno les entregue test efectivos de PCR para que la gente se haga las pruebas? ¿Dónde están los recursos para poder comprar los kits alimenticios de vastos sectores del país que necesitan darles un kit de alimentos, una canasta de alimentos que se requiere en este momento? Por eso yo me quedé, créanme, realmente sorprendido de esta conversación, de este debate. Por un lado, el presidente del AME señalando que no tiene ningún tipo de correlación y de coordinación con el gobierno. Por otro lado, al ministro de Salud hablando de que si él fuera alcalde de Quito ya hubiera abierto, pero él no es ni alcalde. Realmente yo no entiendo lo que están pensando. Se ve claramente que no hay orden, que no hay dirección, en un momento en que se requiere de orden, de dirección para enfrentar la crisis y para superarla.
Asambleísta Celi, ¿qué se puede esperar ahora volviendo al tema de la ley humanitaria y la ley de ordenamiento de las finanzas públicas? Las leyes están aprobadas, fueron enviadas inmediatamente al Ejecutivo para su respectiva revisión, pero ya hay algunas organizaciones que plantean las demandas de inconstitucionalidad de ambas normativas. ¿Qué esperar de eso, tomando en cuenta que la Corte Constitucional se ha pronunciado en todo lo que va de la crisis sanitaria abiertamente a favor de la tesis del Ejecutivo? ¿Qué podemos esperar los ecuatorianos? ¿Debemos resignarnos a tener estas dos leyes que claramente afectan los derechos laborales, los derechos humanos y afectan a la economía del país en la otra normativa? ¿Qué hacer? ¿Qué esperamos ahora? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué van a hacer ustedes como asambleístas después de que todo esto ha ocurrido? Bueno, primero estar clarísimos que esto pasa al veto presidencial. Vamos a estar atentos al veto presidencial porque todavía no hay ley. La ley termina su periodo cuando pasa el veto a la Asamblea y la Asamblea toma decisiones y luego se publican en el registro oficial, o si el Ejecutivo manda directamente a la publicación en el registro oficial sin veto. Eso es lo que hay que analizar. Por ejemplo, ahí hay un artículo interpretativo en la ley de COVID donde eso, por ejemplo, no puede pasar al Ejecutivo. Lamentablemente eso va directamente al registro oficial para que vean lo que han hecho cuando no se lee las leyes, cuando se trabaja lamentablemente atropelladamente, al apuro. No sé por qué era tanto el apuro, y lo veníamos diciendo que se debía haber debatido antes con el tiempo necesario, textos que lo mandan 2-3 minutos antes de la votación. ¿Qué cree el presidente de la Asamblea? ¿Que nosotros somos aborregados o que somos Mr. Yes para que cualquier cosa que presente vamos a tomar una decisión a la ligera? Está equivocado, pues. Nosotros somos gente estudiosa, que revisamos y sobre todo responsables con el Ecuador, y no vamos a aprobar cualquier majadería que quieran plantear. Es como más o menos, a usted le entrega a Licenia, a Washington, un papel firme, usted firma, no firma, pues, déjeme revisar qué dice, pues. Eso es lo mismo que han hecho. Cualquier cosa pongan la firma y rapidito, páselo al presidente. Discúlpenme, eso se acabó. Esos cuentos para aquellos que firman cualquier cosa sin mirar. Aquí las cosas hay que hacerlas con responsabilidad, sobre todo en momentos de crisis. No nos olvidemos de lo fundamental. En este mismo momento se nos está muriendo gente por COVID, se nos está pasando muy mal la familia ecuatoriana por falta de alimentación, porque 3,5 millones de ecuatorianos viven del día a día. Si no trabajan por estar en cuarentena, ¿qué pasa? No comen. Esa es la realidad, pues. Porque es muy fácil hablar desde el poder y gritarle a la gente que son irresponsables, que aquí, que acá. No, pues señores, vivan en los pantalones, en las faldas de la gente que vive el día a día, para que vean, si no salen un día a trabajar no pueden comer, pues, y darle alimentación a sus hijos. Es muy fácil hablar desde las esferas del confort y de la opulencia que viven muchos en el poder, en el gobierno, y no necesariamente como vive el ciudadano de a pie, el ciudadano del día a día, que tiene que sacarse el aire, sudarla todos los días para llevar el pan a sus hogares. Yo estoy de ese lado, de la gente que sufre, de la gente que vive el día a día y que necesita nuestro apoyo. Ahí siempre me encontrarán. Muchas gracias al asambleísta Guillermo Celi de Suma por haber comparecido en el noticiero de Pichincho Universal. Hasta una próxima, economista. Gracias, Washington y Liceo. Gracias a usted. En Punto Noticias, la noticia vive.